Cordial saludo. En el día de hoy nos encontramos en la sesión de teoría de conjuntos perteneciente a lógica matemática. Para dar introducción a este tema de la teoría de conjuntos, tenemos que la teoría de conjuntos es una rama de la matemática en el cual se encarga de realizar los estudios de la recolección de objetos. Dentro de esta tenemos a los elementos, los cuales son un conjunto de objetos o entidades que lo conforman y se encuentran compuestos por ya sean animales, personas, números u objetos. En el ejemplo quisimos colocar estos dos grupos, en los cuales tenemos números pares e impares. También tenemos los símbolos especiales, los cuales tenemos, como lo estoy señalando aquí, en el cual significa si pertenece, como por ejemplo se puede leer aquí, que 4 es perteneciente al grupo A. En el siguiente caso sería todo lo contrario. Cuando tenemos el símbolo que se parece a una E con el slash, tenemos que 5 no es perteneciente al grupo A. También tenemos a los subconjuntos, es decir, A sería un subconjunto de B. Y también tenemos a la O con el slash, que sería un conjunto vacío, es decir, que en este conjunto no hay nada. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde tenemos a la notación de conjuntos. Tenemos a la notación por extensión y notación por comprensión. En la notación por expresión es donde se enumeran todos los elementos del conjunto y estos se llevan llaves. Como en un ejemplo tenemos aquí dentro del conjunto A, tenemos números que son menores de 10, pares representados 2, 6 y 8. Y como vemos, estos se representan dentro de las llaves. Es lo que diferencia y lo que define a la notación por extensión. Luego tenemos aquí a la notación por comprensión, en el cual son los que se describen una propiedad en común que se halle en un conjunto. Como si nos guiamos del ejemplo anterior, en el cual un conjunto de números pares menor que 10, pues un conjunto en común, como lo requiere la descripción de notación por comprensión, pues serían los números pares. Entonces, una variable que podría ser x, pues representa esos números pares que son menores que 10, como lo vemos aquí en el ejemplo. Ahora pasemos a hablar de los conjuntos finitos e infinitos. Los conjuntos finitos son esos conjuntos que tienen un número limitado y contado de elementos, como por ejemplo un conjunto de vocales, el cual tiene números limitados de elementos, es decir, que pueden ser contables de una manera más sencilla. También ahora tenemos los conjuntos infinitos, que estos son aquellos que tienen una cantidad ilimitada de elementos, como por ejemplo los números naturales, que estos tienen una cantidad ilimitada de elementos. Ahora pasamos a los operadores básicos de conjuntos. Tenemos a la unión, intersección, diferencia, complemento y producto cartesiano, que ahora lo veremos en la siguiente diapositiva. Bueno, en la unión tenemos que son aquellos conjuntos que pertenecen a A y B, como tenemos aquí en el ejemplo, que es, si vemos, no hay una diferencia entre los dos círculos debido a que toda su área se encuentra sombreada. Por eso se le denomina unión, debido a que es lo que se encuentre dentro de los dos conjuntos. En la intersección tenemos que son los elementos que están en A y B simultáneamente, como lo vemos en el ejemplo, que los elementos que están en B y simultáneamente tenemos el área sombreada de la mitad, que es donde se da la intersección de estos dos círculos. En la diferencia tenemos que son los elementos que se encuentran en A pero no están en B, como vemos el tamaño de diferencia de estos dos círculos, es decir, también se encuentra sombreada. La diferencia aquí serían los elementos de A, de B, C y D, debido a que son los elementos que se encuentran en A, pero no se encuentran en
B. Ahora tenemos a los complementos, el cual es un conjunto de elementos que están en A, pero en el conjunto, pero no están en A, pero sí en el conjunto universal, en este caso en el conjunto B, como lo venimos trabajando, debido a que vemos que el área sombreada aquí es la de rojo, debido a que son los conjuntos los elementos que pertenecen a este conjunto. Ahora pasamos a los productos cartesianos, debido a que son los conjuntos de pares ordenados formados por elementos de A y B. Ejemplo, A tenemos un conjunto en el cual tienen los números 1 y 2, y B pues se encuentran entre un conjunto que tiene elementos A y B. Entonces, estos dos conjuntos que serían A y B, como lo vemos acá, pues son ordenados, son pares. Entonces, estos digamos que hacen una unión y quedaría 1 con A, 2 con 1 con A, segundamente sería 1 con B, que sería primero del grupo A con el primero del grupo B, luego primero del grupo A con el segundo del grupo B, así sucesivamente, como vemos en el siguiente conjunto, que sería el 2 con A, que sería el 2 con el primero del grupo B, y 2 con B, que sería el segundo del grupo A con el segundo del grupo B. Luego tenemos las propiedades, que cada operación tiene propiedades importantes como la conmutativa en la unión de intersecciones, como vemos aquí en el ejemplo puesto. Ahora pasamos al diagrama de Venn. Este diagrama es un tipo de organizador gráfico que muestra cómo se relacionan dos o más conjuntos de elementos. Esto debido a que mediante círculos superpuestos, como lo vemos en las diferentes imágenes, representan características que comparten y cuáles no. Como por ejemplo se los explicaba anteriormente, una característica que no compartirían, pues serían, como vemos aquí, que ninguno A es B. Como esta área sombreada, pues son características que no se compartirían. A continuación, hablaremos sobre los subconjuntos y los conjuntos equivalentes. ¿A qué me refiero cuando hablamos de subconjuntos? Un subconjunto es un conjunto formado únicamente por elementos que pertenecen a otro conjunto mayor. Es decir, si todos los elementos del conjunto A están en el conjunto B, entonces decimos que A es un subconjunto de B. Cuando hablamos de conjuntos equivalentes, decimos que dos conjuntos se llaman equivalentes cuando tienen el mismo número de elementos, aunque los valores de estos elementos no tienen que ser iguales. Esto se basa en la cantidad, cardinalidad, no en el contenido. Este conjunto equivalente se representa con el símbolo A negación de B. Bueno, aquí ya les expliqué qué es un subconjunto y un conjunto equivalente. Les hablaré sobre los subconjuntos propios. Un conjunto de A, como por ejemplo, es un subconjunto propio de B. Se describe que A es igual a BA si A es igual negativo que B y A. Es decir, que A no es igual a B. Aquí les dejo y les muestro uno de los ejemplos. Y listo. Bueno, continuamos con los conjuntos especiales. Como primer conjunto tenemos el conjunto vacío. Como bien lo demuestra la imagen, no tiene ningún elemento. ¿Por qué? El conjunto que no tiene ningún elemento se hace llamar conjunto vacío. Se denota por cero. Una de sus características es que es único. Solo hay un conjunto vacío. El subconjunto de cualquier conjunto y su cardinalidad, o sea, de número de elementos, viene siendo 0. Continúo con conjunto universal. Es el conjunto que contiene a todos los elementos que están considerados en un contexto dado. Se denota comúnmente por U. Una de sus características que viene siendo que depende del contexto. El conjunto universal cambia según el problema o la situación. Todos los conjuntos que se mencionan están dentro del conjunto universal. Se define como respecto a U.
Otro de los conjuntos es el conjunto disjuntos, que vienen siendo aquellos que no tienen ningún elemento en común, es decir, su interpretación es el conjunto vacío. Por ejemplo, si en A tiene un grupo en el cual incluye 1, 2, 3 y B tiene un grupo que incluye 4,5, entonces A y B vienen siendo totalmente distintos porque no comparten ningún elemento. Particiones. Las particiones vienen siendo una colección de subconjuntos no vacíos, mutuamente disjuntos, o sea que son sin elementos comunes entre ellos, cuya unión da como resultado el conjunto original. En otras palabras, una partición divide un conjunto en bloques o grupos de elementos que no se repiten entre subconjuntos, no se quedan fuera y no se mezclan entre grupos. Bueno, continuamos con los teoremas fundamentales de la teoría de conjuntos. Como primer teorema tenemos el teorema de Cantor. Este establece que en el conjunto de todos los subconjuntos siempre estén llamados como potencia y siempre tiene mayor coordinalidad, o sea, mayor tamaño que el conjunto mismo, incluso si es infinito. Tenemos el segundo teorema, que es el teorema de la unión. Este establece que la unión de los conjuntos A y B es el conjunto que contiene todos los elementos que pertenecen al menos a uno de ellos. Se denota como A representación de B. Seguimos con el teorema de la intersección. Bueno, la intersección de dos conjuntos A y B, denotada como A representación de B, es el conjunto formado por todos los elementos que son comunes en ambos conjuntos. Y tenemos también como teorema el teorema de conjuntos de potencia, el cual es un conjunto A denotado como P representación de A, el cual es el conjunto de todos los subconjuntos posibles, incluyendo el conjunto vacío y el propio conjunto A. Como primer conjunto tenemos el conjunto vacío. Eso lo editas tú aquí en tu casa. Hey, William. Bueno, a continuación, seguimos hablando sobre la teoría de los conjuntos y la lógica proporcional. Bueno, a continuación, seguimos hablando sobre Bueno, a continuación, seguimos hablando. Bueno, a continuación, seguimos hablando sobre la teoría de los conjuntos y la lógica proporcional. La teoría de los conjuntos, ¿cuáles son sus elementos y sus bases principales y fundamentales? Como primero tenemos el conjunto, que la misma palabra lo dice, el elemento, que obviamente va en el conjunto, el subconjunto, que como lo vimos anteriormente, es cuando tenemos el conjunto A y B, eso se llama subconjunto, que tiene la misma cantidad. Un conjunto vacío, un conjunto que no contiene ningún elemento. Tenemos la U hacia arriba, que habla de unión, la U hacia abajo, que habla de intersección, y la diferencia de A, la rayita, que es la diferencia, B. Y complemento, o sea, el complemento lo podemos argumentar como si fuera una raíz cuadrada. Como podemos decir que la raíz cuadrada es 5 o cosas así.
Y cuando hablamos de lógica proporcional, sus elementos y sus bases fundamentales son la proposición, o puede ser falso, verdadero, cosas así. Conectores lógicos, la negación de P, tenemos conjunción de P y Q, disyunción, que sería O, Q, implicación, que es como si tuviera P hacia Q. Y la bicondicional es cuando P es hacia Q y Q sobre P. Cuando hablamos, bueno, aquí le vamos a hablar de la representación de proporciones como conjuntos. Sea el conjunto universal, que eso lo vemos desde el colegio, pues también tenemos el conjunto que definimos de la proposición de P de entre paréntesis X por 3, o sea, es un número par, porque agregamos la otra X que tenemos aquí. El conjunto asociado a 3 PPP es un conjunto de A, 2 y 4. Y A, 2 y 4 está en el conjunto de A, 2 y 4. Como lo vimos anteriormente, U es unión. ¿Ok? Correspondencia entre las operaciones lógicas y operaciones de conjuntos. Hablamos de la negación de P. Conjunción, como lo dijimos en la diapositiva anterior. Conjunción de P y Q, y disyunción de P o Q. Esta B hacia abajo se le dice I y esta se le dice O. ¿Ok? Listo. Eso sería todo. Con la lógica de los predicados. Bueno, continuamos con la lógica. Continuamos con la lógica. Continuamos con la lógica de los predicados. Tenemos como primero cálculo de predicados, que viene siendo una extensión de cálculo proposicional que permite describir propiedades de objetos y relaciones entre ellos. Mediante el uso de cuantificadores, variables y predicados, esto viene siendo un sistema lógico que utiliza variables, predicados y cuantificadores como para un todo o para algo que existe. Esto para expresar proporciones más complejas que las del cálculo proporcional. Elementos clave de esto vienen siendo predicados, que son las funciones lógicas que expresan propiedades o relaciones, y también otro elemento clave son las variables, los cuales vienen siendo los símbolos que representan elementos de un dominio como X y Y. También están las variables individuales, que vienen siendo los símbolos que representan elementos concretos, aunque no necesariamente sean conocidos. Representan elementos concretos de un dominio o un conjunto de referencia en el cálculo de los predicados. Una de las características es que se usan para referirse a objetos específicos dentro de un universo de discurso, como por ejemplo personas, números, animales, entre otras cosas. También se escriben normalmente con letras minúsculas como son X, Y y Z. Clases de predicados. Bueno, en lógica de predicados, los predicados se clasifican según el número de argumentos o variables que requieren. A esto se le llama aridad o grado de predicado, los cuales los principales vienen siendo predicados unitarios, los cuales son de una variable y tienen un solo argumento, o sea, que expresan solamente una propiedad de un individuo. También tenemos los predicados binarios, los cuales tienen dos argumentos y expresan una relación entre dos individuos, porque estos tienen ya dos variables. Están los predicados ternarios, que son los que tienen tres variables. Estos tienen un argumento de tres que escriben relaciones entre elementos de tres personas, entre otras cosas. Y también, como por último, tenemos predicados de mayor aridad, narios, que estos son los que tienen más de tres argumentos, los cuales se usan para escribir relaciones más complejas.
Funciones. Una función es una relación entre dos conjuntos donde a cada elemento del primer conjunto, o sea, el dominio, le corresponde uno y solo un elemento del segundo conjunto, o sea, el condominio. Características clave. Cada entrada tiene una X, una Y, una Z y también tiene una salida única. El conjunto de todas las salidas posibles se llama imagen o rango. A continuación les voy a presentar, les voy a hablar de la teoría de modelos. Aquí en la teoría de modelos, la traducción al formal y sus interpretaciones. El lenguaje natural es un lenguaje que usamos cotidianamente, como el español o el inglés, el francés, entre otros. Ejemplo, todos los estudiantes aprobaron el examen. Profe, téngase en cuenta. El lenguaje formal es un conjunto de símbolos y reglas que se usan para construir expresiones o fórmulas que tienen una forma precisa sin ambigüedades. Y la interpretación, fácilmente como dice su nombre, representa cada símbolo. Es la imagen de cada símbolo dentro de un mundo o una estructura específica. Y gracias a eso podemos hablar de verdad, falsedad o validez. Y bueno, con esto terminamos la exposición. Aquí en la diapositiva, fue un placer haberles explicado y hablarles del tema y muchas gracias.